Buenos días, profe, buenos días, compañeros. El día de hoy les voy a hablar acerca de los romanos. ¿Quiénes fueron los romanos? Los romanos fueron una civilización de la antigüedad desarrollada en torno de la ciudad de Roma. El Imperio Romano es el más conocido de la historia. ¿Qué fue el Imperio Romano? El Imperio Romano fue el periodo de máxima expansión del Estado romano y fue la última de las tres etapas de desarrollo de gobierno de la civilización romana, que comenzó en el 27 a.C. y finalizó en el 476 después de Cristo. La primera etapa fue la monarquía desde el 753 a.C. y hasta el 509 a.C. y la segunda la república desde el 509 a.C. hasta el 27 a.C. El período del Imperio Romano fue considerado como los siglos de oro, debido a que Roma se consagró como potencia dominante sobre el mar Mediterráneo, norte de África, oeste de Asia y suroeste de Europa. Economía del Imperio Romano. La agricultura era la actividad básica. Se basó en el cultivo de cereales, vid, olivo, frutas y hortalizas. Los romanos construyeron embalses y acequias para el riego. Usaron el arado como reja de hierro y el barchero. Para obtener la harina utilizaron molinos de agua y prensas para el vino y el aceite. En los inicios de Roma, la propiedad de la tierra estaba en manos de pequeños propietarios libres y de algunos grandes propietarios en cuyos latifundios utilizaban esclavos. La clase social del Imperio Romano. La clase social del Imperio Romano se basaba en patricios, plebeyos nobles, plebeyos caballerosos. Los patricios se denominaban a las familias más antiguas de Roma, quienes formaban una aristocracia de propietarios de tierras. Poseían todos los privilegios tanto fiscales como judiciales, políticos y también culturales. Los plebeyos nobles eran los plebeyos más ricos que se igualaban a los patricios por su fortuna y por ocupar los cargos políticos más importantes. Los plebeyos caballerosos eran plebeyos con una fortuna intermedia que obtenían por sus trabajos como comerciantes, agricultores o profesionales. Llegaban a ocupar cargos políticos desde mediana importancia. Otras clases sociales del Imperio Romano fueron plebeyos clientes, los esclavos, los ciudadanos honorarios del Imperio Romano. Plebeyos clientes. Eran plebeyos que no tenían recursos propios y se ponían al servicio de un patricio para ir a la guerra, votarlo en los comicios. A cambio su patrón les daba alimentos y dinero. Los esclavos no tenían derecho de ningún tipo, normalmente eran prisioneros de guerra. El número de esclavos en Roma llegó a ser enorme con la expansión del imperio. Se les obligaba a hacer los trabajos más duros y ruines de por vida. Los ciudadanos honorarios eran ciudadanos que renunciaban a su antigüedad nacional y eran acogidos por el imperio a cambio de obtener la nacionalidad romana. En resumen, la clase social del Imperio Romano se encontraba los patricios, los plebeyos, clientes y gentiles y los esclavos. Religión del Imperio Romano. La religión en Roma durante el periodo republicano e imperial de Roma,
Los ciudadanos romanos practicaban una religión politeísta, creencia en muchos dioses, muy similar a la religión en la antigua Grecia. Una práctica religiosa muy común en la antigua Roma era la existencia de santuarios domésticos, donde se rendía culto a los dioses protectores del hogar y de la familia, dioses Lares y Penates. Los templos para el culto público a los dioses también fueron construidos en varias provincias romanas. Los rituales religiosos romanos eran controlados por los gobernantes romanos. El culto a una religión diferente a del imperio estaba prohibido y condenado. Los cristianos, por ejemplo, fueron perseguidos y asesinados en varias provincias del imperio romano. Es por eso que los cristianos realizaban sus cultos en cuevas o catacumbas romanas. Muchas gracias por su atención.